Buenas tardes, queridos hermanos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Vamos a ver hoy, en media hora, algún punto de lo que estamos viendo los días viernes, que es el tema de teología bíblica y sistemática. Nos habíamos adelantado en el capítulo 3, lo vamos a terminar de explicar ahora, y vamos a ver si avanzamos ya en el capítulo 4, que habla de los nombres de Dios. Dios se ha revelado en Jesucristo para nosotros los cristianos. El que me ve o me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo dice el Señor Jesús. Esto en cuanto al conocimiento, en cuanto a la comprensibilidad. Si hay una verdadera conversión en el hombre, lo incomprensible de Dios se torna comprensible. Y todos los atributos negativos se vuelven positivos. Por lo tanto, ya tenemos delante de la comprensión del hombre convertido un Dios comprensible. Porque Él se muestra tal cual es. Y Él nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu de Dios tiene una inteligencia infinita, porque es espíritu de naturaleza divina. Nuestro espíritu es de naturaleza humana, creado por Dios, destruido por el pecado, pero otra vez, por medio del Señor Jesús, volvemos a ser engendrados de nuevo a lo que le llamamos el nuevo nacimiento. Por lo tanto, somos directamente engendrados por Dios. De esta manera, al recibir de su Espíritu, Él hace que, cuando le recibimos al Espíritu Santo de Dios, este Espíritu nos lleva al conocimiento de la verdad, que el mundo no puede conocer. Y de pronto el conocimiento de esta verdad nos impele, nos empuja, nos lleva, nos orienta a conocer toda la verdad. Y esto nos va a ocupar todos los años de nuestra vida. Y más todavía, dice que nos lleva al conocimiento de toda la verdad, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y nos mostrará las cosas que vendrán. ¿Qué más queremos? No hay nada, no tenemos nada mejor que esto. Ahora, esto se da si en nosotros hay una preocupación, hay como una curiosidad que es más que una simple curiosidad. Yo quiero que en mí se aplique este tremendo hecho de Dios, que entró en mí en un momento dado y se está desarrollando. Y lo curioso es que yo no voy a ser Jesús de Nazaret, ni nadie va a ser Jesús de Nazaret. Pero el Espíritu Santo que estaba en Jesús de Nazaret y que entró en mí, va a sacar un único modelo de hijo de Dios, que soy yo y que eres tú. Por eso el Señor, nuestro Padre, en la multiplicidad de seres diferentes como somos nosotros, los llamados y escogidos de Dios, se da a conocer y le podemos conocer. Tanto le conocemos que aceptamos humillarnos delante de Él
a sus pies y declararle sujeción, sumisión absoluta y obediencia. ¿Y por qué le obedecemos al Señor? Porque le conocemos, que Él tiene sobre cada vida, y eso es lo que nos da a conocer Él personalmente, tiene absoluta autoridad. Por lo tanto, antes yo no sabía, yo era autoridad de mí mismo, pero cuando el Espíritu Santo de Él entró en mí, me iluminó y me mostró la verdad, cómo son las cosas, cómo es mi relación con Él, cómo debería ser, cómo debe ser. Bien, esto es el estudio de la teología bíblica. Estos principios nos abren caminos que nos llevan a ir concatenando, encadenando eslabones precisos y preciosos de cómo es Dios y de quién es Dios y qué se le ocurrió hacer con cada uno de nosotros, sus hijos, si es que no detenemos esa obra de crecimiento. Pero hay un versículo que dice que la obra que Él comenzó, Él la va a terminar y la perfeccionará. Así que, en cuanto a nosotros, tenemos que ser mansos, sumisos, atentos a su palabra, que nos está hablando en forma permanente y que nos está revelando quién es Él. ¿Cuándo va a terminar de revelarse? Nunca. Este va a ser nuestra atracción por toda la eternidad. Que todos los días de la eternidad, que toda la eternidad, vamos a tener un tremendo capítulo nuevo de poder conocerle más. Así entonces, podemos afirmar que el ser de Dios está revelado en sus atributos. En el libro de Juan, primera de Juan también, nos habla, Dios es amor, Dios es poder, Dios es. Y a medida que experimentamos en nosotros sus atributos, vamos como absorbiendo que Él realmente es eso. Cuando nos llena de su amor y sentimos que es algo maravilloso, eso es Dios, ese es Dios. No le podemos conocer como un ser, como un ente que está por ahí suelto, colgando, sino que lo conocemos como una persona, y esa persona no es diferente para nosotros. Por eso, en el Señor Jesús, que es la manifestación humana de ese Dios, Él nos da a conocer su amor, nos da a conocer su paternidad, nos da a conocer que le pertenecemos, nos da a conocer su persona. Entonces, el Padre y yo uno somos. Y cuando le pidieron que les enseñara a orar, Jesús no se incluyó Él. Cuando ustedes oren, y está hablando de orar juntos, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y de pronto Él nos revela que el Padre y yo uno somos. O sea que no es tan sencillo para nosotros detectar, distinguir la persona del Padre, la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo.
pero sí creemos que son tres personas reveladas en aquella persona que se reveló a nosotros como seres humanos, el Hijo. Y en Él encontramos al Padre con su paternidad infinita, y en Él encontramos al Espíritu Santo con su poder infinito. Y en Él encontramos todo. Por eso nos absorbe ese todo, y así va a ser después cuando dice el apóstol Pablo que al final, cuando Él venga y todos sus enemigos sean puestos como estrado bajo sus pies, entonces Él dice, se entregará al Padre, y todos con Él, nosotros, seremos todo en todos. Dios será todo en nosotros. Un misterio que a veces uno lo piensa y dice, qué cosas más extrañas nos esperan. Pero Señor, gracias, porque ahora sabemos cómo va a ser y nos gozamos. El mundo no tiene para nada para gozarse, solo placeres efímeros. Efímeros quiere decir pasajeros, que duran lo que puede hacer un deleite efímero, puesto que todo lo efímero está en el tiempo y todo dura un lapso, o sea, determinado tiempo. Todo lo que el hombre puede estar sintiendo y padeciendo y experimentando en esta tierra, en esta vida, es efímero, pasa, se lo lleva el tiempo. Yo siempre suelo decir, para mí y para otros, que cuando hablamos de monstruos, aunque sean imaginarios, yo pienso y digo, el monstruo más terrible, el monstruo más terrible que nos destroza, que nos aniquila, que viene a nosotros y nos destruye, nos saca de este mundo, ese tiempo. ¿Por qué? Y porque el tiempo va desechando la juventud para que el joven entre en la madurez. Luego deshace la madurez para que el hombre o la mujer, el ser humano, entre en los resultados de una madurez. Y después entramos en la etapa de personas mayores. Y después de mayores, cuando nos queden algunos años más, el tiempo no se detiene. ¿Cuántos querrían que el tiempo se les detenga en los 80 a 90? Pero no se detiene. El tiempo destruye todo, aún nuestra vida. Así que cuando estamos enfermos, y por ahí el Señor permite que tengamos una enfermedad terminal, es cuestión de tiempo. Porque si no nos fuimos destruidos por el tiempo ayer o hoy, mañana o pasado o no sé cuándo, vendrá el tiempo porque está en la Escritura y dice que llegado el tiempo apareció Jesús. Y llegado el tiempo, apareció en tu vida la gracia y el llamamiento. Y llegado el tiempo, toda esta obra maravillosa va a ser terminada. En el tiempo, es un gran servidor de la obra del Espíritu Santo, el tiempo de nuestra vida. Maravilloso.
Si aceptamos que Dios es un ser simple, también tenemos que admitir que su ser y sus atributos son una sola cosa. Esto ya lo estuve explicando. Cuando nos gozamos y sabemos que podemos estar respaldados, seguros, tranquilos, que cada vez que nos acostamos a la noche y ponemos nuestra cabeza en la almohada, invocamos el nombre del Señor y dejamos todo en sus manos. ¿Y por qué? Porque Él es confiable. Uno de los atributos de Dios es confiable. O sea, podemos confiar en Él con toda certeza. Porque Él, a sus atributos, los usa para identificarlos con Él. Eso es Dios. Y también esa es la capacidad que tenemos de llegar a conocerle. Los atributos de Dios no son varias partes que forman el todo de Dios o el todo Dios. Porque Dios no está compuesto de partes. Este es otro problema, que si lo pensamos nos destruye un poco esa maquinita del conocimiento que nosotros tenemos, que no podemos conocer todo a la vez. Todo lo tenemos que llevar a un punto de anexar cuadritos, más cuadritos. Esta es la realidad humana. Nosotros nada podemos conocer sin conceptuarlo. Por eso estamos buscando conceptuar a Dios y no podemos. Nunca lo vamos a lograr, conceptuar a Dios y tenerlo como un concepto natural y humano. Pero sí podemos tener claridad que a través del Espíritu Santo Él pone en nosotros un conocimiento intuitivo. No es aquello que a través de conceptos más conceptos vamos razonando y viendo y le agregamos otro cuadrito con otro concepto y así se va enriqueciendo el caudal de nuestro conocimiento. No, Señor. El conocimiento de Dios es intuitivo y perceptivo. Yo en un instante veo y conozco todo. Y siempre conozco todo lo que Él me quiere mostrar. Nada más. Lo que Él me quiere mostrar. Porque Él está edificando en mi vida y en la tuya. Está edificando algo maravilloso. Un misterio es tu vida, un misterio es el mío, la mía. Y nosotros estas cosas disparamos de pensarlas porque no nos interesa mucho. Pero si hay alguien que le interesa, bueno, yo estoy a disposición del que le interese estos puntos tan interesantes. Interesante quiere decir que son puntos que pueden interesar a alguien. Por esto, teología sistemática bíblica es algo que despacito, como la gota de agua, va horadando la piedra, así la palabra de Dios va golpecito a golpecito a través de los años, va a hacer un hueco en la piedra de nuestro corazón. ¿Te gusta la imagen? Estate tranquilo, tranquila, que el Señor lo está haciendo. Por el momento es así una gota que te molesta a veces, ¿no? Cae una y dos y tres y no deja de gotear. Para eso fuiste elegido, para que el agua de Dios traspase la piedra de tu corazón e inunde todas las cavidades.
Para satisfacer el razonamiento, diremos teológicamente con un señor llamado Shed: la esencia completa está en cada atributo, cualidad. La esencia de Dios está completa en cada cualidad. Cuando dice que Dios es amor, todo Dios está en ese amor. Cuando dice que Dios es el poder, todo el poder de Dios y Dios mismo está en ese poder. Algo quizá que no podemos comprender cómo funciona, pero sí tenemos que aceptar que esto es así. Cada atributo está en la esencia. Por eso Dios no podría dejar nunca de ser Padre. Porque su esencia es ser Padre. Su naturaleza es tener paternidad. Y por eso, ¿a dónde nos metió este Dios? Se le ocurrió hacerle un regalo grande a su Hijo, porque lo ama infinitamente, como el Hijo ama al Padre infinitamente. Se le ocurrió hacerle un regalo grande. ¿Saben cuál es? Le quiso crear, pero adoptados, hijos, para que sean todos en Él una misma cosa y Él fuera el ser pensante, el ser divino que piensa. Nosotros, bajo obediencia, como es la mano que obedece al cerebro, o al sistema nervioso, como son los dedos que se mueven, no hay ni un movimiento en nosotros que no venga del cerebro. Por eso, allá por Efesios, creo, nos dice que Él fue puesto como cabeza de la iglesia, el ser pensante. Por eso es importante estar atentos a dejar de lado nuestra personalidad para sentirnos integrados y que Él pueda transmitirnos sus pensamientos y llevarlos adelante en esta vida. La esencia completa está en cada atributo y cada atributo en la esencia completa. Por lo tanto, conociendo el atributo, conozco la esencia. ¿Qué es Dios? Amor. ¿Qué es Dios? Poder. ¿Y la esencia? ¿Cuál es la esencia? La esencia es aquello que hace que una cosa sea eso y no otra cosa. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner este reloj, como todas las cosas que han recibido un concepto y que se lo aplicamos. Toda persona puede ver este reloj y saber que esto es un reloj. ¿Por qué? Porque como reloj lo conceptuamos en forma definida y calcando las cualidades o atribuciones. Este reloj yo no lo tengo acá, pero acá en mi mente tengo el concepto. Por lo tanto, yo saco el reloj de acá y veo que no está más, se fue. ¿Por qué? Porque la esencia siempre está mostrada por la forma. No podrías conocer algo si no tiene forma. Entonces, todo lo que conozco tiene que tener forma. Forma y esencia. ¿La esencia dónde está? Detrás de la forma. Entonces damos vuelta al reloj para ver si está la esencia. No, esto funciona en nuestro cerebro. O sea que en nuestro cerebro tenemos la forma del reloj y donde vemos un reloj, ya sabemos que es un reloj. Y la esencia y es mostrada por la forma. ¿Qué es la esencia? Todo aquello que hace que este reloj
sea un reloj y no otra cosa. Te estoy haciendo pensar un poquito, pero es necesario que lo pensemos. De manera que cuando hablamos de Dios, la esencia de Dios, ¿cómo es que la conocemos? Por revelación, por intuición. De pronto no sabemos cómo, pero lo sabemos. ¿Y las formas de Dios cuáles son? ¿Cuál es la forma de Dios? Jesús. Él renunció, en Filipenses 2 lo puede ver, renunció a manifestarse y ser la forma de Dios. Y entonces apareció como un siervo, como un ser humano, pero lo que escondía dentro estaba siendo preparado para pagar un precio. Por eso Él lo llamamos el Cordero Inmolado que pagó el precio, y el precio de sangre de un hombre cualquiera, no de ese que tenía la esencia de Dios y no la usó para sí mismo. ¿Saben qué sorpresa se llevó el diablo, no? Cuando él muere se lo quiso llevar con él, como a todos nosotros, al mismo infierno, pero de pronto descubrió que tenía la esencia divina, la naturaleza de Dios, el infinito, y que era su propio creador, y el susto que le dio hizo que el mismo Jesús lo encadenara como prisionero a él y a la tercera parte de los ángeles que le siguen. Luego, todos maniatados, lo llevó con él y lo presentó como trofeo, esa es la palabra, lo que gana un general en la guerra, el emperador que gana la guerra. Lo presentó delante del trono de su padre y su padre le dio el veredicto. Ahora eres Señor de los vivos y de los muertos. Eres Señor de los demonios, eres Señor de la vida y eres Señor de la muerte. Qué lindo que descubrimos a Jesús así, tan sencillamente, encubierto ahí en un ser humano. ¿Y cuál sería la imagen? Porque yo miro el reloj mío y pobrecito está marcando una hora. ¿Cuál sería la hora que marcaba Jesús? ¿Y cómo sería su forma? Algunos lo pintan demasiado rubio para que las chicas se enamoren. Otros lo pintan demasiado, no sé qué, pelo ruloso, con rulo, pelo largo, con un manto. Mira, te puedes llevar una decepción. Quizás Jesús era un moreno, con tipo así, nariz aguileña, parecida a la mía. Por eso te miro de frente, no quiero que me veas de perfil. Y bueno, pero Él no decepciona con las formas externas, porque atrás de la forma externa, sea cual sea, percibís que hay algo totalmente diferente, algo que te deja planchado, como aquellos policías del templo que vinieron, habían sido mandados a traerlo preso, vinieron y le preguntaron, ¿por qué no lo trajeron preso? Y ellos dijeron, jamás hemos visto a un hombre que hable así como este. Ahí está. Estamos descubriendo entonces lo que podemos decir la esencia de Dios. Otros no lo conocen, el mundo no lo conoce y ese es un privilegio para nosotros. El próximo capítulo será los nombres de Dios, capítulo 4, y será para el próximo viernes, si el Señor lo quiere. Amén.